Mis amados hermanos en Cristo Jesús, pasa a vosotros. Pueden sentarse, mis hermanos, gracias. Vamos a tocar un tema, mis hermanos, pues un tema que ya hemos escuchado en otras ocasiones por algunos de nuestros hermanos, esperando, mis hermanos, que me dé a entender y que la palabra de nuestro Dios sea, mis hermanos, para beneficio para cada uno de nosotros. Como decía nuestro hermano, para que podamos entender todos y asimilarlo, ¿verdad? Y ponerlo por obra, porque esa es la voluntad de nuestro Dios, de que nosotros, mis hermanos, pues podamos hacer su voluntad, porque para eso Dios nos ha abierto los ojos del entendimiento o nos ha llamado para que nosotros hagamos la voluntad de Dios. Bueno, yo me pregunto, nosotros desde que escuchamos la palabra de Dios o llegó a nuestros oídos, hemos estado caminando a través de los años. Hasta estos momentos podemos hacernos una pregunta muy importante para nosotros. Llegamos aquí, escuchamos el mensaje de forma diferente y hacemos muchas cosas, ¿verdad? Por ejemplo, las fiestas y todo lo que nosotros hacemos. Esa es nuestra dedicación, aparte del trabajo para nuestras familias. Porque creemos o queremos que haciendo estas cosas podemos estar bien delante de Dios. Porque creemos, y no creo que no haya dudas en nosotros, que estamos haciendo la voluntad de Dios. Bueno, ese es el tema, la voluntad de Dios. ¿Qué es voluntad? Voluntad, mis hermanos, es la capacidad de hacer o de decidir hacer las cosas, buenas o malas, de diferente forma. La forma que nosotros queramos hacer las cosas, esa es voluntad. Por ejemplo, si alguien ve a una persona que está necesitada y quiere darle una ayuda económica, esa es voluntad. Pero tiene que salir, la voluntad tiene que salir del corazón, sincera. Esa es voluntad, porque si no nace de su corazón, no le puede dar, ¿verdad?, algo que no quiera darle. Nosotros hemos decidido aquí llegar, mis hermanos, porque tomamos esa decisión y esa es nuestra voluntad. Porque hemos decidido venir. Si nosotros hacemos cada detalle que hagamos en la localidad o para nuestros hermanos o para Dios, tiene que ser una voluntad que nazca del corazón, para que sea bien vista por nuestro Dios. De otra forma, por ejemplo, si hay leyes y las leyes las queremos hacer porque vienen castigos, vienen multas o vienen cosas que no nos gustan, y digo, bueno, las que las voy a hacer para que no vayan a pensar o no vayan a decir que no quiero o porque tengo que hacerla. O sea, se entiende que ya no es voluntariamente, entonces ya no está con una voluntad sincera delante de Dios. Entonces, nosotros creemos que al venir a este lugar estamos haciendo la voluntad de Dios. Ahora, si hay algo que nosotros no hemos hecho o que se nos escapan detalles de nuestras manos, por ejemplo, en lugar de venir a regocijarnos, terminamos el día enojados por X razón. ¿Sería la voluntad de Dios? ¿Vine a hacer la voluntad de Dios? La voluntad de Dios, para hacer la voluntad de Dios, no es a medias. No es cuando yo quiero, porque si es cuando yo quiero, cuando yo puedo, entonces es mi voluntad, no es la de Dios. La voluntad de Dios, o la palabra voluntad, mis hermanos, se puede entender de 3 o 4 formas, dependiendo de la situación a que uno
pueda uno conversar o mirarla. Por ejemplo, la palabra voluntad. La voluntad de Dios, hermanos, es que este mundo que lo hizo para los habitantes, seres humanos. ¿Y cuál es la razón? Pues la razón, hermanos, es para que los seres humanos puedan vivir allí, pues felices, ¿verdad? Porque de un momento Dios siempre ha sido un Dios bueno, grande misericordia, y nunca se le puede mirar como un Dios malo o que haya inventado algo solamente por hacerlo. Así que pone en el huerto del Edén, pone a Adán y pone familias de animales y todo, ¿verdad? Estaba muy bonito, o sea, esa es la voluntad de Dios para que el ser humano pueda vivir ahí. Pero comenzó el hombre a tomar sus propias decisiones, a hacer su propia voluntad, y es por eso que, pero no ha sido esa la voluntad de Dios, de un principio. Vamos a mirar qué dice Deuteronomio, vamos rápido, dice, aquí hay un pasaje que quiero que leamos, dice Deuteronomio, capítulo 5, verso 29. Y esto es para todo el ser humano, ¿verdad? No mirando que el pueblo de Israel, pues al principio no era su pueblo y después fue su pueblo porque lo escogió. Y ahora nosotros estamos aquí que somos judíos, no naturales, sino espiritualmente hablando. Y así, la raza humana. Entonces dice aquí, en el capítulo 5, verso 29 de Deuteronomio, dice: ¿quién diera que tuviese tal corazón que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? Bueno, este es un pasaje muy bonito, dice, aquí está hablando Moisés, pues está escribiendo Moisés, pero son palabras de Dios. Dice, ¿quién dice que el ser humano tuviera un corazón tan humilde, como decía nuestro hermano dirigente, un corazón que pudiera temerme, para que ellos y sus familias pudieran vivir en esta tierra para siempre? Esa ha sido siempre la intención de Dios. Y voluntades, hermanos, pues eso Dios lo está poniendo porque así le parece, ¿verdad? Que toda la gente pudiera vivir de esta forma. Pero vemos que el hombre ha tomado otras decisiones en sus vidas y no ha tenido un corazón que tema a Jehová, sino que las personas han hecho su propia voluntad. Y es por eso que la gente ha estado muy descarriada en este mundo. Y el pueblo de Dios que lo escogió en un principio, vemos que ni ellos tampoco, mis hermanos, pudieron hacer la voluntad de Dios. Y es por eso que pues acarrearon muchos desaciertos en la vida. Y entonces vemos, hermanos, que hacer la voluntad de Dios es hacer todo, mis hermanos, conforme a la palabra de Él, sin faltar una de ellas, porque Dios, mis hermanos, no ha faltado. Él les ha dicho al ser humano que pueden tener vida eterna y la van a tener aquellos que la quieran alcanzar. Y no va a faltar ninguna de ellas, de las palabras que Dios ha hablado. Ahora, cuando vemos, hermanos, que el ser humano, por ejemplo, hablando bien de su pueblo, ahora hablando de su pueblo, ya escogido, viene el momento en donde el pueblo, por ejemplo, él decía, las ovejas perdidas de la casa de Israel, si estaban descarriadas o estaban perdidas ya, necesitaban que alguien las rescatara, que alguien pudiera volverlas al camino de alguna forma. Y es por eso que después en adelantito están mirando a los gentiles como nosotros, que también pues no tenían esperanza de salvación, pero primero su pueblo Israel. Así que entonces dice allá en Hebreos capítulo 10, en su verso 7, ¿qué dice Hebreos capítulo 10, verso 7?
Son pasajes ya conocidos, solamente que necesitamos explicarlos y ver, mis hermanos, que las oportunidades que ahora nosotros tenemos. Dice, Hebreos 17 dice, entonces dije, heme aquí, en la cabecera del libro está escrito de mí, para que haga, oh Dios, tu voluntad. En el verso 9 dice así, 19. Entonces dijo, heme aquí para que haga, oh Dios, tu voluntad. Quítalo primero para establecer lo postrero. Bueno, entonces miraba a Dios que su pueblo estaba descarriado y así pues el gentil no tenía esperanza de salvación ni cómo pues ganar la vida eterna. Así que entonces dice que ya tenía preparado pues aquel cordero que se estaba llevando a cabo, mis hermanos. Por eso dice que en la cabecera del libro, ya mis hermanos, vemos que a un lado del arca del pacto, mis hermanos, estaba un libro donde estaba escrito de él. Pero Jesucristo dice, quita esto, lo primero, para que yo pueda entrar en acción. Hazlo a un lado para que yo pueda entrar en acción, para que yo pueda hacer tu voluntad. Ahora, vemos en la voluntad de Dios, que así lo quiso, que su Hijo pudiera morir por el mundo y viniera a ser, a este mundo viniera, a esta tierra viniera a ser su voluntad. Para hacer la voluntad de Dios, hermanos, nosotros tenemos que tener una vista muy clara. Tenemos que tener un sentimiento bien definido. Tenemos que tener, mis hermanos, por ejemplo, tenemos que tener una visión que esté bien definida, que no se pueda, que no se distraiga con nada de este mundo, con ninguna cosa de este mundo. Hacer la voluntad tiene que tener uno, mis hermanos, tiene que tomar una decisión bien determinada, sin apartarse. Por eso decía, mis hermanos, Josué le decía al pueblo de Israel, no te apartes ni a diestra ni a siniestra. Nosotros luchamos por hacer la voluntad de Dios, pero a veces hay cosas que nos estorban en el camino, y esas cosas, nos estorban porque sí nos hacen detener y nos hacen desviarnos del propósito que ya debe de estar bien trazado delante de Dios. Por ejemplo, aquí dice Jesucristo, quítalo primero para que yo haga tu voluntad, para que yo pueda entrar en acción en lo que tú quieres que yo haga por tu pueblo y por el mundo. De ahí entonces dice ya San Juan, ¿verdad? 3:16, que Dios amó al mundo y envió a su Hijo para morir por él. Desde este momento que Jesucristo toma esa determinación, nosotros no miramos que Jesucristo haya dudado en alguna parte, en algún momento haya dudado de que si de verdad quiere hacerlo o no quiere hacerlo. No miramos, mis hermanos, en ningún momento que Jesús haya tomado una decisión a medias, que diga, pues sí me voy a bautizar, pero después de un tiempo tenga otro sentimiento. Por ejemplo, vamos a mirar que dice San Juan. Mire que dice San Juan hablando de Jesucristo, San Juan capítulo 4, y su verso es 34. Vamos a mirar algunos ejemplos de lo que hizo Jesús y vemos y ahí nos vamos a dar cuenta si Jesús en un momento tuvo ese sentimiento de hacer la voluntad de Dios, pero después con el paso del tiempo, si llegó a su corazón o a su sentimiento, o si por las cosas que sentía o miraba, mis hermanos, lo desviaron de aquel propósito. Aquí dice el verso, vamos a mirar del verso 31 al 34, dice, del capítulo 4 de San Juan, dice,
Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Y él les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos se decían el uno al otro: ¿le habrá traído alguien de comer? Dícele Jesús: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Bueno, aquí estamos mirando que los discípulos de Jesús se llegaba al momento de que ellos tenían hambre. Y cuando miraba a la gente que estaba alrededor escuchando, también se preocupaban por ellos. Aquí los discípulos le dicen a Jesús: vamos nosotros a la ciudad a comprar, dice, porque no vamos a comer, tenemos que comer, vamos a comprar a la ciudad. Y se iban ellos a comprar. Cuando ellos llegaban, dice que llegaron a Jesús y le dijeron: maestro, ven a comer. Y le dice el maestro a los discípulos, como diciéndole: ustedes se preocupan mucho por la comida. A ustedes, si no comieran, de seguro pues no sé qué harían. Pero como que Jesús sí los entendía, ¿verdad?, al momento, pero también lo incomodaban por las cosas que ellos hacían. Jesús no se preocupaba por la comida. Dicen: yo no me estoy preocupando por la comida, yo me preocupo porque yo para eso vine, para hacer la voluntad de Dios. Ustedes, si quieren comer, se preocupan por la comida, coman, pero lo que yo me preocupo es que la obra que yo vine a hacer, la tengo que acabar. Dice aquí, dícele: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Por eso decía, mis hermanos, que nosotros tenemos que tener una visión bien definida. Cuando alguien se decide a hacer algo, no lo puede estorbar nada, no lo puede detener nada. Porque si hay algo que lo detiene, mis hermanos, entonces desde allí, el propósito por el cual hemos sido llamados se está desviando. Y se va a desviar toda la vida. Y cada detalle que encontremos, mis hermanos, cada situación que nosotros nos encontremos, vamos a encontrar, pues como decía el David en los Salmos, dice: por poco y se resbalaron sus pies, y por poco caía. ¿Por qué? Porque a nosotros nos entretiene a veces las cosas de este mundo. Por alguna razón nos entretienen y nos detienen por las circunstancias en las que nosotros vivimos. Y hacer la voluntad de Dios, hermanos, parece que dijéramos que es fácil, pero en realidad, mis hermanos, hacer la voluntad de Dios es hacer el deseo de su corazón de Dios. ¿Qué es lo que desea Dios? Nosotros decimos: bueno, vamos a guardar el día del sábado. ¿Cómo se debe de guardar el día del sábado? Según lo que nosotros ya entendimos, que es de tarde a tarde, ¿no? Así se ha mencionado, de tarde a tarde, de puesta de sol a puesta de sol. Y nosotros pues tenemos que hacerlo tal y como está. Si no lo hacemos así, entonces ya estamos fallando. Si nosotros decimos: es que esto, es que el otro, es que no estamos haciendo entonces la voluntad de Dios. Porque siempre estamos queriendo decirle a Dios que Él entienda nuestra situación. Mire, es que llegué muy cansado del trabajo y no puedo llegar. Dios, que no me conoces como soy. Que tú no sabes mis necesidades, mis problemas. Ya parece que Dios estuviera enfrente y le dijera: es que tú tienes que conocer mis problemas, tú los conoces como soy. Ya ves que el tráfico, ya ves que esto, ya ves que el otro. Y entonces, pero Dios, esa es su voluntad, que hagamos nosotros su voluntad. Y la voluntad, mis hermanos, es todo.
Por ejemplo, aquí le está diciendo que Jesucristo no se entretuvo, no le detiene algo que es simplemente una comida. Y en su caminar, en su trayectoria, desde que comenzó su ministerio, había muchas cosas en el camino que lo querían entretener. Pero la visión de él era firme. Cuando pasaba y curaba a las personas, y él seguía. Si no les gustaba a las personas, solamente, mis hermanos, él se salía, mis hermanos, por allí disimuladamente, pero él se iba, porque las personas querían entretenerlo, querían desviarlo de su propósito, no era otra cosa. Porque cuando él, mis hermanos, miraba que lo querían apedrear, le querían dar muerte antes de tiempo, eso era, mis hermanos, es sacarlo, mis hermanos, del propósito que él ya tenía. Vamos a mirar qué dice ahí mismo San Juan. Dice San Juan capítulo 7. Capítulo 7, es su verso 11 en adelante, dice así. Y buscaban los judíos en la fiesta y decían, ¿dónde está aquel? Y había grande murmullo acerca de él entre la gente, porque unos decían, bueno es, y otros decían, no, antes engaña a las gentes. Mas ninguno hablaba abiertamente de él por miedo de los judíos. Dice el verso 16, y respondióles Jesús y díjoles, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió, y el que quisiere hacer su voluntad, conocerá de la doctrina si viene de Dios o si yo hablo de mí mismo. El 18, el que habla de sí mismo su propia gloria busca, mas el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Aquí los apóstoles y la gente que seguía a Jesucristo le estaban queriendo pues que trastrabillara en sus palabras, en su propósito. Cuando los judíos se acercaban a él, le preguntaban, ¿qué quiere decir esto? ¿Por qué nos hablas así aquí? Aquel hombre rico que se acercó a Jesucristo le dice, maestro bueno, ¿qué haré para tener la vida eterna? Y Jesucristo le dice, tienes que guardar los mandamientos. Y se los empieza a señalar. Parece que aquel hombre no se lo sabía, pero nosotros nos damos cuenta que sí se lo sabía. Porque él dice, esto lo he hecho desde mi juventud. Entonces, si lo había hecho, lo había aprendido desde su juventud, ¿para qué le preguntó? Solamente para tentarlo, decía. Y muchos de los judíos lo hicieron de esta manera, para tentarlo. Y ellos no entendían, mis hermanos, cuando Jesús les hablaba no le entendían. Y Jesús no les decía también claramente, les decía, mira, así son las cosas. Él decía, yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas. Y más los confundía. ¿Por qué? Porque ellos solamente se acercaban no para conocer las verdades, ni para hacer la voluntad de Dios, sino para tentarle y para, mis hermanos, echarle en cara de que él sí era un mentiroso, así como ellos lo decían. Y vemos muchas cosas que ellos, mis hermanos, estaban haciendo, pero vemos, mis hermanos, que Jesucristo no desvió su propósito desde un principio. Y si no lo desvió, mis hermanos, es que él tenía que cumplir, dice ahí, cumplir la obra por la cual había sido enviado, y no había nadie que lo iba a detener. Imagínense si lo hubieran detenido estas cosas a él, ¿cómo estuviéramos nosotros? No estuviéramos aquí, quizás.
no tuviéramos esperanza, los judíos no tuvieran esperanza, los gentiles menos. Pero vemos que los propósitos de Dios siempre, mis hermanos, ha sido de que las personas pues tengan vida eterna, y solamente así la iban a tener, de otra forma no. Vamos a mirar qué dice San Juan capítulo 6. Y su verso, vamos a ver el verso 38 en adelante, dice así, de San Juan. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, mas la voluntad del que me envió, y esta es la voluntad del que me envió, del Padre, que todo lo que me diere, no pierda de ello, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho: yo soy el pan que descendí del cielo. Y decían: ¿no es este Jesús, hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este: del cielo he descendido? Bueno, como estas pláticas, estas conversaciones, los judíos le hacían a Jesús, solamente porque les decía algunas palabras y ellos no entendían. Y vemos, hermanos, entonces que los judíos siempre buscaban la forma de cómo que él quedara mal delante de los demás. Pero el propósito de Jesucristo era siempre de llevarlos, de cumplir su meta y de que pudiera hacer la voluntad de Dios hasta el final. Porque de todas estas cosas, por ejemplo, de Jesucristo le decía: yo y mi Padre una cosa somos. Y yo no puedo hacer nada de mí mismo, sino es del Padre, que me da la ayuda, que me da la oportunidad de hacerlo. Y muchas cosas así. Por ejemplo, Felipe quería conocer al Padre. Le decías: muchas veces hemos platicado y no conoces al Padre. Y muchas cosas de estas les decía, pero no les daba una razón, mis hermanos, contundente para que ellos pudieran en realidad conocer. ¿Por qué? Porque su corazón no era bueno delante de Dios. Porque el propósito de ellos no era que hacer la voluntad. Entonces, por eso Jesús no les decía. Vamos a mirar qué dice San Lucas. Aquí dice San Lucas, su capítulo 22. San Lucas capítulo 22, en su verso 42 dice así: diciendo: Padre, si quieres, pasa este vaso de mí, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y apareció un ángel del cielo confortándole. Jesucristo tenía una meta trazada y nada lo desviaba. Hasta el último momento, dice que él sentía que ya estaba a bordo ya de morir, a punto de morir. Y él sabía todo lo que iba a pasar con él, todas las cosas que iban a pasar por él. Pero hasta ese momento decía: si tú quieres que pase esto de mí, dice, que pase, pero que no se haga como yo quiero, sino que se haga como tú quieres, que se haga tu voluntad. Estas cosas o estas palabras, hermanos, nosotros, yo digo, para mí a veces están muy lejos. Sí podemos hacerlas y podemos decirlas, pero necesitamos estar bien, tener una simiente, mis hermanos, bien. Que nuestras personas, que nuestro espíritu, que nuestras decisiones, que la decisión que nosotros hemos tomado de seguirle, de servirle, no tenga dos pensamientos
que no tenga dos decisiones, que ahorita, por ejemplo, si ahorita tenemos una fe firme, que esa fe, mis hermanos, no pueda claudicar, que esa fe, que esa decisión, mis hermanos, sea firme sin que se haga para un lado y otro, para poder decir que se haga tu voluntad. Por ejemplo, si tomamos una decisión de venir el día del sábado, desde un momento, nosotros sabemos que un día antes, 2 días antes, ya viene el sábado, ya viene el día del sábado, tenemos que ir a recibir el día del sábado. Esa decisión que nosotros tomamos, que no nos pueda detener nadie. Primeramente Dios, decimos nosotros, primeramente Dios, vamos a estar ahí. Que no lo detenga nada. Porque si lo detiene algo, mis hermanos, entonces sí, ya perdimos. Si nosotros decimos, bueno, nos vamos a arreglar con tiempo y vamos a llegar al servicio con tiempo. 15 minutos, si decimos, bueno, yo tengo que llegar el viernes 15 minutos antes. Me lo voy a proponer y lo tengo que hacer y nada me va a detener. Pero si venimos y es que el tráfico, no, ya nos detuvo el tráfico, hermano, ya no hicimos entonces eso. No, es que mi esposa, es que mi esposo, es que mi hijo, es que... No, hermanos, ya no cumplimos la meta. Ya no cumplimos la meta. Ya no pudimos cumplir. Y llegamos a la hora que llegamos y no nos van a decir, bueno, ¿sabe qué, hermano? Teníamos que llegar aquí 10 minutos antes y que la puerta se cerró. No se puede, ¿verdad? No se puede decir eso. ¿Por qué? Porque lo que nosotros nos propusimos no lo pudimos cumplir. Y eso nos detuvo y nos desvió, mis hermanos, del propósito. Y yo estoy confiado de que estoy haciendo la voluntad de Dios. ¿Será que la estoy haciendo o me estoy engañando? ¿Verdad? Es muy necesario que nosotros nos pongamos a pensar eso. ¿Estoy haciendo la voluntad de Dios? Porque la voluntad de Dios no es a medias. La voluntad de Dios es cabal, como dicen por ahí. Porque si está a medias, entonces ya no es voluntad. Por ejemplo, si dice, es que se me hizo tarde, mejor me regreso. Ya no es la voluntad de Dios. Entonces es mi voluntad. Y si me detiene algo en el camino, entonces ya no estoy haciendo bien lo que Dios quiere. Porque si Jesucristo hubiera querido, mis hermanos, Él lo hubiera hecho. Se le presentaron muchos obstáculos. Hasta el diablo se le presentó. Imagínense, hasta el diablo se le presentó y le dijo, sí, ¿sabes qué? Si de veras eres, hazlo. Pero Jesucristo no le dio, mis hermanos, no le hizo caso. Porque Él sabía que estaba la humanidad en sus manos y que la única salvación estaba en sus manos para el ser humano. Por eso nosotros quizás caminamos así. Vamos caminando así porque a veces queremos y a veces no queremos y ponemos cada pretexto en cada momento que pensamos que estamos bien delante de Dios. Pero en realidad a veces, hermanos, tenemos que meditar en eso, si en realidad estamos bien haciendo la voluntad de Dios o no la estamos haciendo. Porque a los judíos, por ejemplo, aquel hombre judío se acercó a Jesús y le dijo, maestro bueno, ¿qué haré para tener la vida eterna? Jesucristo le mencionó porque quiso que aquel hombre, para que él dijera, bueno, es que no sabe, ¿por qué le tiene que estar diciendo si ya lo sabe? Pero le dice, los mandamientos, ¿sí lo sabes? Y aquel hombre dice, sí, desde mi juventud los he guardado, entonces ¿para qué pregunta? Ahora, Jesucristo en cada pasaje no estamos mirando que está reiterando seguido los mandamientos. ¿Por qué? Porque Él decía que Él no traía nada de Él y que no podía decir algo si el Padre no se lo daba a conocer. Dice, yo no busco mi voluntad, ni vengo a hablar mis palabras, sino las palabras del que me envió. Y siempre nosotros vamos a notar eso, que Jesucristo hacía o decía de esta forma. Pero no decía, mira los mandamientos así. ¿Por qué? Los judíos ya conocían las leyes
ya conocían las leyes. Y entonces si los judíos ya conocían las leyes, Jesucristo ya no tuvo la necesidad de estarles diciendo a ellos lo que tenían que hacer según la ley. Por eso los judíos le llegaban a Jesús con la mujer adúltera y le decían, en la ley dice así. Y Jesucristo no le decía, ustedes conocen la ley, entonces ¿por qué no lo hacen? Pero no les decía Jesucristo, miren, la ley dice así, así, así. No, es que ellos ya conocían las leyes. Ahora, después de eso, Jesucristo le dijo, por ejemplo, le dijo a Pedro, cuando Pedro, mis hermanos, después de que resucitó Jesucristo, como ya les había enseñado a ellos, así que Pedro dice que, bueno, ya murió el maestro, dijo que al tercer día va a resucitar, pero ¿ustedes qué piensan? Pues no podemos estar así, tenemos que buscar el alimento de cada día. Pues yo era pescador, yo me voy a pescar. ¿Y qué le dicen los apóstoles, los otros que estaban con él? Dicen, pues también yo voy contigo también, vamos pues. Y se le estaba olvidando que la obra que Jesucristo les había encomendado, ya no la estaban haciendo. Así que entonces le dice a Pedro, hijo de Jonás, ¿me amas? Sí, maestro, tú sabes que te amo. Y le dijo por 3 veces, al último se dio cuenta, dice, entonces la obra que yo te puse en tus manos, ¿dónde está? Y vemos ahí entonces que nosotros como personas, no somos los apóstoles del maestro que estuvieron, pero miramos que ellos eran igual que nosotros, hermanos, a veces descuidados, a veces pensamos que estamos bien. ¿Quién nos va a buscar el pan de cada día? Yo creo que todos, ¿verdad? Pero la obra, el Jesucristo dice, trabajen no por la comida, trabajen por aquella que permanece a vida eterna. Y entonces el propósito de Jesucristo era otro, muy diferente a los de este mundo. Dice, mi reino no es de este mundo, y yo no vine para quedar bien con este mundo. Ustedes se preocupan mucho por el mundo. Por ejemplo, aquella mujer, Marta, se preocupaba por darles de comer. Jesucristo no se preocupaba por la comida, Jesucristo no se preocupaba por estas cositas que lo entretuvieran, las cosas del mundo o de la vida. Él tenía unos propósitos más grandes, altos, muy lejos de los pensamientos que nosotros muchas veces tenemos. Por eso él decía, mis pensamientos están muy lejos. Los pensamientos de Jesucristo no eran de este mundo ni quedar bien con alguien en particular. Eran unos propósitos muy grandes para alcanzar la vida eterna. No podemos entretenernos por las cosas pasajeras que a veces llegan a pasar en nosotros. Es importante, ¿verdad? Mirar por nuestra familia, mirar por los demás. Si me llega una visita es importante darles sustento, es importante, pero la visión que nosotros tengamos no se debe de quitar de ahí, mis hermanos. Ahora, para los gentiles, ya cuando el apóstol Pablo lo detiene el maestro y lo cega y le dice a Ananías, le dice, ve y busca a este hombre, porque para instrumento escogido va a ser que va a llevar mi palabra para los gentiles a todas partes, búscalo. Ya va Ananías, hace que vea y le dice, ¿qué quieres que haga entonces yo? Bueno, tú tienes que hacer esto, llevar el evangelio a todos los gentiles. Y vemos entonces que la necesidad para los gentiles era muy grande, mis hermanos. Porque el maestro no le estuvo recalcando cada rato a los judíos las leyes de Dios, porque ya se las sabían. Las tenían que haber sabido ya. Pero como ahora pasó la palabra para los gentiles, ahora sí los gentiles sí teníamos esa grande necesidad de que se nos explicaran cada detalle de las leyes que ya habían sido antes dichas y escritas. Y entonces por eso vemos que ya en las cartas que el apóstol Pablo manda a las localidades,
vemos que hay necesidad de hablarles de las leyes de la circuncisión. Hay necesidad de que el apóstol Pablo les explique con detalles las leyes de alimentación, las leyes por ejemplo, habla ahí de los ídolos, habla, mis hermanos, de otras cosas que los gentiles quizás no sabían y que tenían necesidad de que se les explicaran cada detalle de todas esas cositas. Y ahí en esas explicaciones que él da, mis hermanos, es ahí donde los gentiles, pues que hay muchos lectores que se confunden y dicen, bueno, ¿de qué estará hablando? Por ejemplo, el apóstol Pablo a los romanos dice, por ejemplo aquí, dice en un juego de palabras, mire, ¿cómo dice Romanos capítulo, ahorita les digo. Dice Romanos, miren, aquí dice Romanos capítulo 7, miren qué juego de palabras aquí, y aquí es donde las personas o los gentiles pues comienzan a hacer controversias que ya no se entienden ni a veces ni ellos. Y si nosotros no ponemos atención, por eso mismo también nos llegamos a veces a confundir. Por ejemplo, capítulo 7 de Romanos, en su verso 12 en adelante dice, así de rápido, dice, de manera que la ley y la verdad es santa, el mandamiento santo, justo y bueno. Ahí está hablando de leyes. Entonces el 13 dice, luego lo que es bueno a mí me es hecho muerte, no, sino que el pecado para mostrarse pecado por lo bueno me obró la muerte, haciéndose pecado sobremanera pecante por el mandamiento. Bueno, aquí el apóstol Pablo está hablando, haciendo un juego de palabras que habla de una ley, habla de otra, y al último los lectores dicen, pues ¿de qué estará hablando entonces? Y luego dice, el fin de la ley es Cristo, y se van a la ley de Dios. Pero los gentiles sí tenían necesidad de que se les explicaran los detalles. Es por eso que el apóstol Pablo pues tuvo, mis hermanos, tuvo ese deber de hacerles ver a los gentiles. Él era el apóstol de los gentiles, tenía que darles a conocer los detalles para que no se confundieran. Y nosotros que ya llegamos a tomar las escrituras, entonces para nosotros sí debe de haber, mis hermanos, pues una forma pues más visual para que nosotros podamos entender cada detalle de las escrituras. Pero el apóstol Pablo no recalca las leyes como si no fuera algo que no supiera o no deberíamos de saber. Él habla de leyes porque para los gentiles sí tenían que explicarle cada detalle. Ese es ahí donde se confunde a veces la gente. Y dice Romanos capítulo 12, y nosotros, para que podamos nosotros entender las escrituras y saber si estamos haciendo la voluntad de Dios, nosotros tenemos que tener esto. Miren, dice capítulo 12 de Romanos, y su verso 1 y 2 dice así: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro racional culto. El 2 dice: no os conforméis a este siglo o este mundo, en otras palabras dice, mas reformaos por la renovación de vuestro ¿qué? Entendimiento. Dice que nosotros debemos de renovar nuestro entendimiento, debe estar renovado para que podamos experimentar o darnos cuenta cuál sea la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Entonces nosotros, para que podamos entender, para que podamos saber si estamos haciendo la voluntad de Dios, dice que tenemos que tener una mente, mis hermanos, renovada, una mente, como dice aquí, una mente
pues que esté lista, que esté preparada, que esté, mis hermanos, pues educada, para que nosotros podamos entender y saber si estamos haciendo la voluntad de Dios. Porque de otra manera, mis hermanos, va a haber cosas que vamos a leer o vamos a hacer y van a pasar las cosas desapercibidas, quizás pensando que sí hemos hecho la voluntad de Dios o estamos haciendo la voluntad de Dios cuando no la estamos haciendo. Cuando no lo estamos haciendo. Y entonces vamos a encontrar estas partes, hermanos. El apóstol Pablo habla de la voluntad que nosotros debemos hacer, la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios, hermanos, es que guardemos sus mandamientos, sus preceptos. Esa es la voluntad de Dios. Y que tengamos una mente renovada, no una mente que esté pensando, que tenga muchos pensamientos, muchas ideas que no le ayuden a poder entender a la palabra de Dios. Es cierto que nosotros como seres humanos tenemos también muchas tareas, tenemos trabajo, tenemos familia, tenemos muchas cosas en que ocuparnos, es cierto, porque no podemos ocuparnos solamente en una cosa y dejar otras atrás, ¿verdad? Tenemos que preocuparnos por nuestra familia que esté bien y por todas las tareas que nosotros hacemos. Pero el enfoque principal, mis hermanos, es de tener la vida eterna. Porque el apóstol Pablo, y ahí vamos a mirar que en todas las cartas que manda él dice, vístanse así. Y es necesario que el apóstol Pablo diga, ustedes tienen que ser como los atletas, mirando el objetivo y sin perderlo de vista. Yo corro de esta manera, ustedes también deben de correr de esta manera. Ustedes tienen que vestirse, dice, el nuevo hombre, la nueva persona. Él decía, ustedes tienen que ser nuevas criaturas. Ustedes, dice el apóstol Pedro, dice, ya el tiempo que ustedes vivieron, dice, ya debe de bastar, porque antes hacían la voluntad de los gentiles. Ahora tienen que hacer la voluntad de Dios. Y habla muchas palabras a mis hermanos ahí, que dice que nosotros debemos hacer. El apóstol Pablo llama mucho a la unión, que debemos de sobrellevarnos, que debemos amarnos. Hay la necesidad de que al pueblo gentil se le diga todas esas cosas para que lleve una vida mejor delante de Dios. Para que se mire bien, para que camine bien, para que, él decía, ahí las cargas de unos con los otros, ayúdense a llevarlas. Si hay alguien que está haciendo mal, ustedes amonesten, le dice, con el Espíritu Santo, como hermano. Vean a las mujeres adultas como hermanas, como ancianas. Los pastores no los malmiren, dice. A las viudas ayúdenles. Bueno, el apóstol Pablo habla muchas cositas de que al gentil sí se le tiene que estar diciendo todas esas cosas para que pueda llevar una vida digna delante de Dios. Y qué bueno, ¿verdad? Yo digo qué bueno porque el apóstol Pablo, cada detalle que pudo decirles a las iglesias en sus cartas, que ahora podemos nosotros mirar que ha sido bueno para ayudar a la iglesia a que pueda caminar bien. Qué bueno que nos tocó un apóstol o un ministro de esta categoría para que ahora nos demos cuenta de que nosotros podamos tener muchos consejos y que cualquier detalle que se nos esté pasando o tengamos duda o tengamos algunas cosas en la vida, podamos nosotros recurrir a este ministro y decirle ¿qué es lo que puedo yo hacer? ¿Qué necesito hacer para que mi vida pues vaya mejor? Aunque el apóstol Pablo regañaba a algunos que no caminaban conforme a la voluntad de Dios, pero a aquellos que caminaban, mis hermanos, también él les aplaude y le dice, sigan así, adelante, sigan adelante. Dice vamos a mirar qué dice Primera de Juan. Primera de Juan capítulo 2. En su verso
15 y el 17 dice así. Primero de Juan capítulo 2, verso 15 al 17. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne y la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida, no es del Padre, mas es del mundo. El mundo se pasa y su concupiscencia, mas el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Bueno, aquí está diciendo, este apóstol está diciendo que nosotros no hagamos caso de las cosas de este mundo. Si nosotros nos entretenemos con las cosas de este mundo, dice, pues nos vamos a quedar ahí. Dice, el mundo se va a quedar ahí, dice, pero el que hace la voluntad de Dios, ese sí va a permanecer para siempre. Jesucristo hizo la voluntad de Dios y vemos allá en Filipenses 2, que Él dice que fue obediente hasta la muerte. Por lo tanto, dice que su Padre le dio un lugar muy especial. Tanto, mis hermanos, que lo puso a la diestra de Él. Y le dice que todas las cosas iban a estar a su cargo para que Él las rija. Cuando Él venga por segunda vez, hermanos, dice que Él va a ser Rey de Reyes y va a estar su trono para gobernar todas las personas. Hasta que una por una, dice, la ponga al estrado de sus pies. Y la va a venir a regir con vara de hierro, dice. Y va a sujetar a todas las naciones. Porque de alguna forma tienen que adorar al Rey, al Dios. Entonces vemos, hermanos, que Él se ganó un puesto muy especial delante de Dios. Nosotros también nos ha escogido para que nosotros hagamos de cierta forma, mis hermanos. Él nos dejó muchos ejemplos. El apóstol Pablo dice, sigan mi ejemplo así como yo seguí el de Cristo. Y nos ha dado muchas herramientas para que nosotros podamos, mis hermanos, sobresalir adelante y podamos ser de aquellos que van a estar en el reino de Cristo. Si no llegamos a estar, mis hermanos, es que las cosas de este mundo nos entretuvieron, nos taparon el camino, nos quitaron la intención, nos quitaron el propósito. El ánimo que nosotros teníamos un principio, ese ánimo se fue. Se va a estar yendo a cada rato. Se va a estar yendo. Cuando nos demos cuenta, ya se nos fue nuestra vida y el propósito de Dios no lo hemos cumplido aún. No lo hemos cumplido. Dice el apóstol Pedro, capítulo 3, primera de Pedro. Dice capítulo 3, verso 17 de primera de Pedro, dice, porque mejor es que padezcáis haciendo bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo mal. Si nosotros vamos a estar dispuestos, o estamos dispuestos, desde un principio lo sentimos así en el corazón, y no nos puede detener nada de lo que pase en esta vida. Nosotros vamos a seguir adelante, mis hermanos, porque el Señor Jesucristo nos ha dado el ejemplo. El apóstol Pablo nos ha dado muchas herramientas, solamente nosotros necesitamos salir adelante y que si nos propusimos, vamos a hacerlo. Y no importa lo que pase, y no importa lo que se quede atrás, vamos a hacerlo, mis hermanos. Voy a invitar a los que se pongan de pie. Dice el Señor Jesucristo, podría cambiar las palabras, dice, mi comida es que yo haga y termine la obra que el Señor o mi Padre me ha encomendado. Nuestra comida y nuestro trabajo y nuestras labores y todo lo que nosotros hagamos, mis hermanos, pues eso creo que va quedando a un lado, tiene que quedar a un lado, sino que lo que debe de importar más es que la obra que ha sido encomendada a nuestras manos tiene que acabar un día. Y así como Jesucristo, mis hermanos, no los desvió nada del propósito, a nosotros no nos puede desviar nada, porque si no nos vamos a quedar, mis hermanos, sin premio. Y al último, por los 50 años que llevemos en la iglesia, esos 50 años se van a ir a la basura.
Que el Señor los bendiga, mis hermanos, y yo me despido. Paz a vosotros.